Buenos días, estimada audiencia. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias por el honor de su participación. Hoy en la Pymeteca vamos a hablar de otro tema apasionante, el tema de las tendencias para las pymes. Sin mayor introducción, le voy a desear la bienvenida a nuestra experta del día, Gabriela Arriaga. Hola Gaby, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Emerick. Muchas gracias por la invitación. Pues yo feliz de estar aquí con toda tu audiencia de emprendedores y pues lista para contarles un poquito de lo que he aprendido en mi camino también como emprendedora. Sí, pues muchísimas gracias. Nosotros somos los agradecidos y estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Si no estimas otra cosa, ya empecemos a charlar sobre el tema de las tendencias para las pymes. Adelante, Emerick. Tú Sí, cuéntame, ¿qué quieren saber? pues A ver si puedo contestar todas tus preguntas. muy bien. Pues mira, para empezar, ¿qué es una tendencia? O, de hecho, tú ya mencionaste diferentes palabras o conceptos entre moda, tendencia, trends. Tal vez nos puedes ayudar a poner un poco de orden en nuestro entendimiento de esos diferentes conceptos. Sí, pues mira, creo que la primera aclaración que me gustaría hacer es que una moda no es lo mismo que una tendencia. A veces se cree que es así, se cree que una tendencia, y porque así lo usan los medios, ¿no? Es algo que es muy popular o que es recién salido del horno de alguna compañía, un nuevo producto, el nuevo teléfono celular, los nuevos pantalones que están en el escaparate en la tienda. Y esos son solamente momentos de una tendencia. Cuando una tendencia es todo un proceso que yo lo dibujo como si fuera una curva de campana que tiene que ver con la estadística. Una tendencia es un cambio cultural y que se da poco a poco en el tiempo. A veces toda una tendencia recorre su camino en 10 años, a veces en 50 años, a veces en 2 años, muy súbitamente, como está sucediendo ahora con COVID, que lo que ha hecho es que muchas tendencias que iban a tardar en madurar, de pronto los estamos viviendo casi que en un año, ¿no? Eh, por ejemplo, una tendencia puede ser el trabajo a distancia, que una persona decida trabajar con distintos jefes, distintas empresas que le asignen proyectos y trabajarlo desde casa o desde un hotel en la playa o desde una casa de campo o desde otra ciudad, todo a distancia. Entonces, eso era una tendencia que poco a poco se empieza a dar. Al principio son un número pequeño de personas que deciden trabajar de esa manera y hasta que eventualmente empieza a crecer y crecer la cantidad de personas que lo hacen y de pronto y después tiene su especie de declive. Esta tendencia pues iba a tardar en masificarse, en madurar quizá 20 años. Ahora con COVID pues se redujo el espacio del tiempo y entonces tenemos a la mayoría de las personas, sobre todo aquel trabajo que es de escritorio, se redujo a trabajar de forma de distancia. De pronto todos estuvimos allí metidos, ¿no? En un lapso de 2 semanas prácticamente. Entonces, esa es una tendencia, es todo un proceso que tiene distintas etapas versus la moda, que la moda es un momento muy particular en el tiempo de la tendencia donde todo es muy popular. Por ejemplo, una marca relacionado con del tema del teletrabajo, por ejemplo, los espacios de coworking eran sumamente populares y entonces había un espacio de coworking que te ofrecía más lujo que otro, más amenidades, eventos que conectara a emprendedores con otros, eran elementos de moda, pero la tendencia no era el espacio de coworking en sí, sino era todo el cambio de trabajo, de esquema de trabajo, digamos. Ok, y cuando alguno de esos
esas tendencias no conoce un declive, ¿sigue siendo tendencia o ya no? Estoy pensando, por ejemplo, en la digitalización de la información, ¿no? Es algo que empezó, bueno, en los años 70, ¿no? Poquito a poquito, y luego, bueno, ya sabemos que en los años 2000 ya empezó a explotar, y esto ya no conocerá ningún declive. Por lo tanto, ¿es una tendencia o no lo es? Sí, qué bueno que lo mencionas. Eh, Me refiero a declive de una tendencia cuando tienes un menor número de usuarios que adoptan esa tendencia, es decir, porque ya lo están adoptando tantas personas que el número de nuevos usuarios se reduce. Al Ah, inicio son muchos, ¿no? Es un poco la mm, diferencia que en estadística se llama frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, mm, o pensémoslo en términos de COVID, ¿no? sí, No es lo mismo el número de nuevos contagios que el número total de personas contagiadas. queda Entonces, claro. esa es un poco la diferencia. Entonces, no es que haya un declive de que, como lo dijiste, la digitalización ahora, eh, no es que ahora ya nos estemos digitalizando, al contrario, estamos tan digitalizados que las personas, negocios que faltan por digitalizarse ya son muy pocos. Sí, sí. Ok, queda muy, muy claro. Muchísimas gracias. Entonces, vivimos en un mundo muy cambiante, cada vez más cambiante, y yo estoy rodeado de cambios y evoluciones y tendencias, básicamente. Entonces, yo como emprendedor, pues tengo que nuevamente poner orden en todo lo que me rodea, ¿no? Es esa materia tan orgánica que cambia todo el tiempo. Eh, Supongo que cuando una pyme decide enfocarse al tema de las tendencias e integrarlo dentro de su toma de decisiones, tiene que establecer como categorías. Es correcto? ¿Sí o no? Y en caso de que sí es correcto, ¿cuáles son esas categorías? Mira, hay tendencias que son muy macro, que digamos que bañan a todo un país o a todo el mundo, ¿no? Justo el tema del teletrabajo es una tendencia que a lo mejor estaba más focalizada en algunas ciudades, donde quizá había más número de emprendedores y esos emprendedores estaban empujando que esa tendencia creciera. Y de pronto hay otras tendencias, eh, perdón, hay factores como en este caso COVID que hizo que todo mundo nos metiéramos en ese nuevo comportamiento. Entonces están estas tendencias muy macro que, por ejemplo, COVID ha bañado y ha alterado la manera en cómo nos comportamos en distintos ámbitos, y no importa si tu negocio es de alimentos o hace zapatos, de todas formas te está impactando. Entonces, esa es una gran categoría. Y luego podríamos hablar de unas categorías, unas tendencias mucho más específicas de tu negocio. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de alimentos? Si tu negocio es de eso, cómo es que la gente está alterando la manera en que se alimenta, cómo es que está dejando a un lado la proteína animal y está ahora considerando la proteína a partir de plantas, ¿no? Entonces esa es una tendencia, otra categoría que es solo mucho más micro, que le atañe a tu industria. Que si te dedicas también al mundo del transporte, por ejemplo, bueno, pues cuáles son esas tendencias alrededor de movilidad que que van a impactar tu negocio. Por ejemplo, pues que ya algo que ya venía sucediendo años atrás, la micromovilidad, que ahora nos estamos transportando en medios que nos permiten recorrer distancias más cortas, de 100 metros, 200 metros, 300 metros, que a lo mejor caminando nos llevaría más tiempo, pero en coche es demasiado el uso de un coche y demasiada contaminación para 300, 400 metros, ¿no? Entonces, digamos que podríamos tener esas dos grandes categorías, esas macro que bañan a toda un país, región, Sí. y las más micro de tu negocio. Y ambas las tienes que tener en cuenta porque lo que a veces sucede es que los empresarios solamente consideran las micro,
Okay, si yo me dedico a hacer zapatos, solo voy a ver el mundo de zapatos o moda, ¿no? Y si yo hago, soy una florería, solo me encargo ver de ese tipo de cosas. Y creo que a veces se pierde de vista las macros. Es más fácil perder de vista las macros que las micros. Sí, ok, de acuerdo. Yo hubiera imaginado en tu respuesta también una categoría de tendencias a largo plazo y otras a corto plazo. Pues supongo que también estoy un poco en lo correcto y que estas dos son como subcategorías de las macro y de las micro, ¿no? Ahora, volviendo al tema de tu libro y tu metodología, se llama Near Future Thinking. eh, ¿Qué, qué es el Near Future y a partir de cuándo sí aplica el término de la tendencia y hasta qué plazo? ¿No? Sí, pues tiene que ver con la pregunta anterior. Ok. Eh, nosotros vemos a las tendencias de consumo y así, aclaro, significa, le pongo este apellido de consumo a las tendencias, porque a lo que nosotros nos especializamos son tendencias que tienen que ver con la forma en cómo nosotros cambiamos lo que compramos en nuestro día a día. Hay tendencias, a lo mejor de pronto políticas, económicas, pero esas son otras, ¿no? Yo me especializo en las de consumo. Y las tendencias tienen que ver con el futuro, que hay futuros muy lejanos, porque podríamos también ponernos a hacer un ejercicio de qué sucedería, qué va a suceder en 50, en 100 años, que es muy válido, pero estas tendencias de consumo tienen que ver con el futuro más próximo al presente. Por eso le llamamos Near Future Thinking. Ujú. Es ese espacio en el tiempo, a lo mejor sin ser tan precisos ni ortodoxos, metódicos de cuántos años, pero Ujú. puede ser a lo mejor en los próximos 5, 10, 15 años, ¿no? Ujú. Y de pronto 15 años suena muy alejado, pero llegamos ahí muy, muy rápido. Entonces, a eso se refiere Near Future Thinking, que es pensar en cómo sería el mundo en esos 5 o 10 años, partiendo de un hecho o de hechos que ya están sucediendo hoy. El ejemplo que te daba de la gente que decide sustituir proteína animal y dejar de comer carne por buscar otra fuente de proteína, eso ya está sucediendo, ¿no? Los veganos, los vegetarianos, fueron esas primeras personas que cambiaron de hábitos y que cada vez más lo empezamos a ver que más gente se incorpora o un día a la semana decide no comer carne, y también es más fácil encontrar soluciones en las tiendas asociadas no nada más a la comida, sino también productos, ropa, shampoo que no daña el medio ambiente, que no testea en animales. Entonces, a eso me refiero con Near Future Thinking. Son esos escenarios que muy pronto o que están viviendo algunas personas, pero que muy pronto lo vamos a tener aquí como una realidad para la mayoría.